¿Sabes esa sensación en la cual tú has estado trabajando en tu producción o una mezcla y al día siguiente escuchas lo que has hecho y no te gusta? ¿Y ves que estaba mejor antes de haber hecho nada? Eso es porque te has dejado llevar por la fatiga auditiva. Y en este vídeo vamos a ver qué es y cómo controlarla. La fatiga auditiva es aquello que ocurre cuando nosotros exponemos a nuestros oídos a un volumen alto durante un tiempo prolongado. La exposición a esos volúmenes altos durante mucho tiempo va a hacer que dejamos de percibir los sonidos tal y como son, tanto en sonidos individuales como en el conjunto o la interacción de diferentes sonidos. Esto va a afectar directamente a las decisiones que tomemos tanto en la producción como en la mezcla como en el mastering. Entonces siempre es interesante controlar o mantener esa fatiga auditiva a raya. Para ello podemos seguir una serie de consejos o no seguirlos. Aquí cada uno va a hacer lo que le dé la gana. Pero yo recomiendo que se sigan. El primero de ellos va a ser que se controle el volumen de los monitores. Para muchas personas podemos decir que hay costumbre de trabajar a niveles muy altos. Pero no es recomendable trabajar por encima de unos 83 decibelios. Se supone que esos 83 decibelios es la medida ideal de trabajo dentro de un estudio, ya que la mayor cantidad de frecuencias posibles están alineadas al mismo volumen. Nuestros oídos no perciben todas las frecuencias por igual en intensidad si situamos nuestro volumen en una posición X. Entonces, la posición en la que hay mayor alineación de frecuencias es en 83 decibelios. Esto aún así sigue siendo un volumen bastante alto para según qué estudios o según qué habitaciones. Yo recomendaría calibrar la habitación a esos 83 y luego bajar un poquito el volumen. ¿Cuánto? No mucho. A lo mejor 5 o 10 decibelios sería suficiente como para estar trabajando a un nivel, vamos a decir, moderado, pero que dé buenos resultados y a la vez evite la fatiga auditiva. El segundo de los consejos es que se practique la escucha crítica. Esa escucha crítica lo que va a hacer va a ser discriminar sonidos que no necesitamos escuchar. Van a estar ahí sonando, pero si nos enfocamos en uno determinado o dos determinados, podemos tomar decisiones en cuanto a esos sonidos, pero escuchando el conjunto de todo el grupo de sonidos. Esto va a hacer que perdamos menos tiempo. Y el hecho de perder menos tiempo va a hacer que esa fatiga auditiva tarde en llegar o tarde en producirse. El tercero de los consejos es que trabajes en un entorno agradable. Con esto quiere decir que estés en un sitio en el que todo esté limpio, todo tenga un orden, tu orden, no tiene por qué ser el mío, que sea tu orden. ¿Para qué? Para que te sientas cómodo y no te distraigas con cosas a la hora de tomar decisiones. Siempre en la producción o la mezcla, y en el mastering también, la toma de decisiones es lo más importante, porque va a definir cómo construimos o qué cambios implementamos dentro de un tema musical. Si tardamos poco en tomar las decisiones, vamos a evitar que llegue esa fatiga auditiva, ya que no nos dejaremos influenciar demasiado por el conjunto de los sonidos. El cuarto de los consejos es que encuentres un equilibrio entre la técnica y la creatividad. Con esto quiero decir que dejemos de un lado una u otra cosa, no. Simplemente que gestionemos el tiempo de exposición al sonido teniendo las ideas claras. Si primero hacemos un desarrollo técnico de lo que queremos hacer, por ejemplo, decimos necesito hacer un bajo que tenga estas características y funcione de una manera determinada. Lo apuntamos y luego seguimos esos pasos para conseguir ese objetivo. Y en ese momento sí dejamos rienda suelta a la creatividad. Esa creatividad tiene que tener un límite de tiempo. ¿Por qué? Porque pasado un tiempo puede que aparezca la fatiga auditiva y esa creatividad o idea inicial se descontextualice y dé origen a otra cosa que no queremos. Esto es lo que suele ocurrir cuando hay gente que está produciendo y se tira mucho tiempo con un sonido, trabajando en un sonido, y de repente para y continúa el día siguiente.
muy probablemente al día siguiente no perciba ese sonido como lo percibía el día anterior. Y todo ese tiempo que ha estado trabajando, en realidad ha sido tiempo perdido. ¿Por qué? Porque se ha dejado llevar por la creatividad, se ha expuesto durante mucho rato a ese nivel de volumen, la fatiga auditiva ha entrado en juego y ha hecho perder el enfoque al no estar percibiendo el sonido como debería de percibirse. El quinto consejo es que evites la fatiga mental. Estar descansado es fundamental para ser creativo y también para tomar decisiones. Entonces, si tú estás cansado mentalmente, mi recomendación es que no te sientes a trabajar o a producir o a mezclar lo que sea que tengas que hacer en cuanto al audio. Porque probablemente tomes malas decisiones, la fatiga auditiva entrará antes en juego, ya que tu oído tiene poca resistencia. Si tu cabeza está cansada, tu oído o tu cuerpo también va a estar cansado de alguna manera. Entonces va a ser más fácil que se canse. Y esto desencadena, como un efecto dominó, en que las decisiones malas producen malos resultados. El siguiente consejo es que trabajes con cabeza e intentes descubrir errores. En muchas ocasiones nos enfocamos en terminar las cosas rápido. Y eso va a hacer que, de alguna manera, pasemos por alto un montón de errores que podríamos corregir. Estos errores van a ser determinantes para que el tema, o la producción, o lo que sea que estemos haciendo, tenga un buen fin y obtenga un buen resultado. Entonces, intenta trabajar siempre focalizándote en el tiempo en el que estás trabajando para obtener un resultado. A partir de ahí, gestiona el tiempo también para evitar la fatiga auditiva. Y el último consejo es quizás el más importante de todos, que es que tomes pausas. No es conveniente trabajar muy de seguido durante jornadas muy largas sin tomar ninguna pausa. Aquí lo que va a ocurrir es que obviamente la fatiga auditiva va a entrar en el juego y no nos va a dejar tomar las decisiones correctas. De hecho, nos las va a hacer tomar erróneas. Estar trabajando durante 3 horas sin parar probablemente dé el resultado de que al día siguiente lo escuches y no te guste. No te guste, no estés conforme o notes que estaba peor que al principio. Entonces, para resolver esta situación, no hay nada más fácil que a lo mejor trabajar 20 minutos y descansar 5. Cuando digo descansar, me refiero a parar la música y a lo mejor incluso hasta salir del estudio. Sales, cambias el enfoque y a los 5 minutos vuelves. Y cuando vuelves a pulsar el espacio para que comience a sonar la música, muy probablemente seguirás escuchándolo todo como cuando paraste la música. No se va a producir ese efecto de ahora me suena diferente, o ya no me gusta, o este sonido ahora ya no me cuadra. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque al tomar pausas, paramos y evitamos fatigar al oído. El hecho de fatigar al oído, o de estresarlo, quiere decir que vamos a ir tomando decisiones erróneas. Así que paremos y no fatiguemos demasiado el oído. Si trabajamos durante 3 horas, que eso implica hacer 3 pausas por hora, al final no habremos trabajado 3 horas, habremos trabajado a lo mejor 2 horas y media. Pero muy probablemente, al día siguiente, cuando escuchemos lo que hemos hecho, estaremos conforme con el resultado, porque en todo momento habremos tenido al oído escuchando bien y sin cambiar la percepción de lo que estamos escuchando. Así que el más importante es que tomes pausas. Yo, por ejemplo, trabajo 20 minutos, descanso 5. Hay gente que trabaja 15 y descansa 5. Hay gente que trabaja 30 minutos y descansa 10. Esto ya cada uno se lo gestiona como mejor le venga. Pero es importante, toma pausas y mañana no tendrás la sensación de que lo que hiciste ayer hoy ya no te gusta.